Cuando vean arriba en rojo que dice grabando, ya estamos. Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a grabar en 2 bloques. Previo al break, hacemos una mitad. Ahí hacemos pausa en la grabación y grabamos la otra mitad. Así después yo lo paso a YouTube y es más ágil sin ser una filmación tan larga. Van a ser 2 cortitas. Cortitas. Lo que es mitad de jornada. ¿Está? Bien, bueno, estamos los otros días en esa ajetreada clase que tuvimos y movida clase para recordar un poco y para hacer eslabón con lo que empezamos a trabajar. Recordarán que el sábado pasado empezamos con lo que son los sistemas autopoiéticos. ¿Por qué partí por allí? Porque, bueno, los seres humanos tenemos que, de una vez por todas, adquirir la conciencia de que podemos cambiar, podemos cambiarnos, podemos reinventarnos permanentemente, más allá de muchas teorías que son inmovilistas. También trabajamos lo que es la diferencia entre el diálogo y la conversación, que vivimos en una cultura de diálogo racional, y conversar, dar vueltas con el otro, bailar con el otro a partir de la palabra, suele estar bastante reducido en lo que es nuestro tiempo de comunicación. Y también después fuimos por el lado de aceptarnos justamente en nuestra vulnerabilidad, para lograr cambios y a partir de aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar algunas cuestiones tales como superar la vergüenza, mostrarnos como somos y que eso está amplísimamente comprobado, lo compruebo todos los días, por eso la elección de uno en esta etapa de la vida, compruebo todos los días que quien se saca todos esos artificios de ser poseedor del saber o ser dueño de la verdad con mayúsculas y todo lo demás, es un peso enorme y aparte un artificialismo. Es artificialismo porque, lógicamente, nadie es dueño de la verdad y ya vamos a ir por ese lado en la clase de hoy. Aceptando la vulnerabilidad, también, ¿qué es lo que hacemos? No adormecer nuestras emociones, porque aceptar la vulnerabilidad es sobrepasar la vergüenza, y a partir de sobrepasar la vergüenza, no la tenemos que, podríamos decir que no tenemos que adormecer esa emoción, la emoción de la vergüenza, de ponerse en ridículo y demás, porque adormecemos todo lo otro y nos adormecemos en cuanto a todas nuestras emociones. Por eso después trabajamos algunos temas vinculados a la inteligencia emocional y a un método que es el método SOX de Daniel Goleman, que, bueno, vimos rápidamente cómo que se conforma. Y bueno, y también me encantó lo que pusieron en el grupo referido a esa tía abuela, que por allí, por los 15 años, nos vamos a preguntar cuántos años hace de eso, pero por allá por los 15 años, bueno, no son tantos, no son tantos. Te regaló ese libro que en ese momento era bestseller, La inteligencia, que justamente fue el primer libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y allí está justamente el método SOX, que aún hoy trabajamos, por ejemplo, en lo que es clima laboral, reuniones de directorio, todo lo demás, en este trabajo que yo te contaba que hago freelance a partir. En nuestra geografía, yo soy de la zona Rosario, igual que Rubén, ¿está? Por lo tanto, trabajamos en poblaciones pequeñas también de aquí, no trabajamos exclusivamente en Rosario. Y acá en esta zona hay muchas industrias, por ejemplo, metalmecánica, para el agro y todo lo demás, que son empresas de familia. ¿De familia qué quiere decir? El directorio está conformado por el presidente, que la mayor parte de las veces es el dueño y fundador. Algunos, no me voy a olvidar, algunos que me dijo, acá el único que agarró la Bigornia fui yo. La Bigornia es el lugar para forjar hierros al rojo vivo.
¿está? Esa cosa de hierro grande y donde le van golpeando. Bueno, y hoy por hoy ese señor es el dueño de una metalmecánica de 150 empleados. Y bueno, entonces, ustedes se imaginarán cómo hay que usar el método SOX en esas reuniones de directorio. Primero y principal, lo difícil que ha sido conformar directorio, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasa? Toman conciencia cuando vienen los caballeros de las normas ISO, que les dicen, bueno, a ver, entre la organización que tienen, bueno, ¿cuál es el directorio? Y ahí el señor dice, ¿qué directorio, no? Y bueno, a partir de lo que es certificación de normas, es que forman directorio, y el método SOX en esas reuniones de empresas familiares es más que necesario, ¿está? Y bueno, estamos en un recambio generacional en donde justamente cambian los códigos de comunicación y, por qué no decirlo, también del trabajo con lo que es toda la gente, todo el recurso humano de la empresa y demás, que justamente hay otro código. Eso también lo vemos como quiebre. Bueno, ¿a dónde habíamos llegado los otros días? En este breve repaso que hice de unos minutitos, habíamos llegado a lo que es el aporte de la psicología en lo que respecta a lo que vamos a trabajar en esta diplomatura. Mi trabajo acá es esencialmente adentrarlos en algunas cosas, o sea, ¿vieron? Arrimar el bochín, como se dice, sigo hablando en lenguaje de pueblo, arrimar el bochín, ¿está? Para que el resto de mis compañeros de diplomatura, a partir de lo que son algunos conceptos teóricos, puedan seguir trabajando. Esa es mi función en lo que es la diplomatura. Por eso voy a empezar a compartir y me avisan si en algún momento se traba el power, que lo paso a chiquito, ¿está? Eso puede pasar, en realidad pasa a menudo. Eso me avisan por audio si no está corriendo. Entonces habíamos llegado, ahí vamos, habíamos llegado a los aportes de la psicología, que justamente todas las teorías psicológicas de una manera u de otra tienen una visualización del sujeto psíquico, y todas ellas nos pueden servir, o al menos el contacto con todas ellas nos pueden servir para sacar herramientas, para sacar elementos sobre esto. ¿Está? Vamos a empezar por una de las teorías psicológicas, en este caso la teoría sistémica, que en realidad surge primero como un desprendimiento de la teoría del lenguaje de Václavic. Este señor, bueno, generó conocimiento a partir justamente de lo que es el lenguaje y la comunicación, y posteriormente hubo todo un movimiento originado en Estados Unidos que empezó a entender al ser humano como parte integrante, o sea, la vida de todo ser humano como parte integrante de un sistema. Y entendemos como sistema, lógicamente, un todo donde todas sus partes interactúan de una manera o de otra. Eso de actuar no siempre significa funcionar bien. Dentro de lo que es la teoría sistémica, también se estudian lo que son los feedback positivos y negativos, que ya iremos viendo en la próxima placa. Pero entonces, el individuo es parte de un sistema, y ese sistema mayor que lo rodea lo inscribe en un contexto. Y obviamente, sin incluirse en ese sistema, claro, puede ser un reaccionario a ese sistema, pueden ser justamente lo que se llaman los antisistemas, pero muchas veces eso le va a costar quedar relegado o quedar fuera de lo que es ese sistema. Y también es parte de la libertad del ser humano. Existen dos tipos de feedback, como les anticipaba anteriormente. Hay un feedback negativo o homeostasis. Ustedes verán cómo, por ejemplo, y lo verán, no vamos a hacer terapia acá, obviamente, pero si supongamos, si alguno de ustedes se ha criado en una familia de poco hablar, de poco comunicarse,
ya como que la cosa está, ya está instituida de esa manera. O sea, el tema de no hablar, la cuestión del silencio en la mesa y que en una de esas sea el noticiero de la televisión el que habla en la mesa familiar y todo lo demás, cuando un integrante de esa familia más de una vez dice, bueno, ¿cuándo vamos a hablar? O acá tengo que hablar, o acá necesitamos hablar, le va a costar, porque justamente allí hay un feedback o una homeostasis, o las cosas funcionan así porque así se perpetuaron. ¿Está? Y entonces lo que establece la teoría sistémica es buscar cambiar pautas a partir de generar feedback positivo o morfogénesis. ¿Qué sería esto? Y bueno, justamente hacer una ruptura de lo que son esas homeostasis o feedback negativos con pautas. La mayor parte de las veces hay que elegir una primera pauta poderosa para que posteriormente vengan los cambios. Y esto pasa, yo les estaba hablando de familia, pero hablamos de cualquier grupo humano como sistema, ¿está? Y reitero, ese sistema entonces tiene un certificado de supervivencia a partir muchas veces de la homeostasis o el feedback negativo. Y que buscaremos trabajar un feedback positivo a partir de cambiar lo que es lo que perpetuaba a ese sistema. En lo que es terapia, son terapias breves, las terapias sistémicas, y de resultados sintomáticos, que quiere decir apuntan a lo que es el síntoma de una persona, no apuntan a lo que es una modificación de estructura psíquica, sino más que nada apuntan a lo que es el síntoma que está molestando a esa persona. ¿Está? Por eso son terapias breves, de no más de 10 o 12 sesiones. ¿Está? Como les decía entonces, 10 o 12 sesiones son terapias breves. Vamos a otra terapia y teoría psicológica, que es la Gestalt. La Gestalt como tal surge en la década del 50 del siglo XX, más o menos. ¿Está? Gestalt significa forma en alemán. No hablo alemán, pero sé que significa eso. ¿Está? Y nació como una teoría de la percepción. O sea, hoy por hoy se diferenció bastante de lo que fue su nacimiento. Al nacer, la teoría de la Gestalt se centró fundamentalmente en lo que es el estudio de la percepción humana, con distintas leyes que codificó, por ejemplo, ley de proximidad, ley de semejanza, ley de figura-fondo, bueno, etcétera, etcétera, que hablan sobre cómo percibimos los seres humanos. Posteriormente, la Gestalt cambió cambió su foco hacia el lado más de lo terapéutico. Es decir, ya entrados los 60, hizo un viraje muy importante, y lo más raro es que se siguió llamando Gestalt, pero hizo un viraje muy, muy grande porque dejó la cuestión de la percepción de lado, o medianamente la dejó de lado, y se centró más que nada en la parte emocional del ser humano. Y, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es lo que retoma de la percepción? Más que nada lo que es la autopercepción del sujeto. Por eso mantiene, si se quiere, ese pequeño lazo con lo que es el nacimiento, es decir, psicología de la percepción. Pero en realidad, posteriormente, y ni hablar ahora más que nunca, trabaja sobre lo que son las emociones necesarias, y fundamentalmente la Gestalt trabaja sobre la autoaceptación, es decir, aceptarse como uno es. Y entre muchos parámetros, algunos de los que Rubén, por ejemplo, les marcaba los otros días, tales como que las cosas no las vemos como son, sino que las vemos como somos. Por eso, aceptándonos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta cuando nuestra percepción nos puede estar jugando una mala pasada. Y podemos estar
percibiendo, obviamente jamás la percepción va a ser totalmente objetiva, olvídense que vamos a percibir lo mismo todos, porque eso es casi una utopía. Por eso, más que nunca, tenemos que aceptar el hecho de que las cosas las percibimos como somos, y esto estudia la Gestalt y por eso estudia las emociones. Ustedes verán, por ejemplo, cómo esta mañana soleada de sábado puede estar siendo linda para nosotros porque en una de esas, por ejemplo, yo acá estoy proyectando. Yo no estoy justamente en la dirección de mi colegio y no tengo los ruidos de mis 140 docentes preguntándome cosas, haciendo cola para preguntarme o compartir cosas conmigo en algo que es muy agradable cuando termina el día, pero muy cansador. Ahora yo veo el sol por la ventana de esta dirección y esta dirección la veo distinto a cuando la veo de lunes a viernes con mis docentes y ni hablar cuando todos los chicos están dando vuelta con el vértigo que tiene una institución tan grande. Bueno, justamente, ¿qué está influyendo en mí? Está influyendo esta cuestión, que es placentera, que es estar trabajando con ustedes, estar digamos, en otra perspectiva emocional, y lógicamente eso hace que este espacio físico en el que estoy sea percibido por mí hasta, si se quiere, de otra manera. Eso podríamos decirlo desde la Gestalt. Obviamente, cuando hablamos del enfoque terapéutico, como decíamos recién, es una terapia humanista de tercera generación, porque las primeras de todas fueron las de finales del siglo XIX, fundamentalmente con el origen del psicoanálisis, con el conductismo de Watson y todo lo demás. Las de segunda generación fueron los post-freudianos y los post-conductistas y todo lo demás. Y en esa tercera generación, en los 50, vienen los gestálticos, mucho más centrados en lo que les dije. ¿Y cuáles son las 4 emociones básicas que plantean los gestálticos? La alegría, el miedo, la rabia y la tristeza. Hablan de esas 4 emociones como básicas porque justamente son base de lo que es casi toda nuestra perspectiva emocional. ¿Está? De más está decir que ustedes allí están viendo 3 por 1. Esa es la concepción que tienen de cómo nos podemos hacer problemas los seres humanos. Digo 3 por 1 porque hablamos de 3 negativas, miedo, rabia y tristeza, y una positiva como que engloba todo, que es la alegría, y que si quisiera focalizar dentro de la alegría pequeños subgrupos, claro que hay subgrupos, como por ejemplo el amor, la camaradería, la confraternidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero ese 3 por 1 es, si se quiere, el cómo los humanos occidentales por allí tendemos a hacernos gran problema. ¿Está? Gualberto, perdón, ¿Sí? no sé si estás pasando las diapositivas. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a ir a lo que les estaba diciendo antes, que ese es un tema que suele pasar habitualmente. Les voy a compartir placa por placa y lo único que van a ver es la desprolijidad del PowerPoint, nada más. ¿Tienen problema en que lo hagamos así? Bien, lo único lo van a ver un poquito más chico. Ahí vamos. Esperen. Dejar de compartir, fui a otra cosa. Esto es por apuro. Ahí vamos. Ya les estaba compartiendo lo del final, que era, yo les dije que yo iba a empezar con el tema de la armadura. ¿Está? Bueno, pero eso al final del día. La ventana, vamos. Déjenme un segundito. Bien. Lo vamos a pasar así, plaquita por plaquita, Y discúlpenme. Como les estaba diciendo, entonces, estábamos hablando, esa es la placa que ustedes no vieron, bueno, ahora la están viendo en medias,
pero tiene que ver justamente con esto de las 4 emociones básicas de las que hablaba. Algunos preceptos que guían lo gestáltico, y muy interesantes, por cierto. Vive aquí y ahora, es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro. Esto es muy gestáltico. Y es lo que los otros días hacíamos introducción con lo que es la conciencia plena. La conciencia plena, que ustedes acá van a ver cómo hay muchas cosas que son un entramado entre lo que es la psicología y entre lo que es la filosofía e inclusive perspectivas muy antiguas que a veces pueden tener hasta milenios. Podemos estar salvando, y de hecho lo vamos a hacer, salvando cosas hasta de Sócrates, ¿está? De Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y hoy por hoy las seguimos repitiendo. Y más de una vez nos damos cuenta cómo algunas cosas que tienen miles de años, el ser humano se las ha planteado mucho en teoría, pero las lleva poco a la práctica, o las llevamos poco a la práctica, porque primero tenemos que asumir eso. Primero tenemos que asumir la primera persona. Entonces, uno de los principales preceptos de lo que es el proceso gestáltico, el vivir aquí y ahora, el preocuparse por el presente, no tanto por el pasado que no se puede modificar, y tampoco tanto por el futuro, porque si bien hay una planificación, si bien esa planificación es parte de nuestra vida y demás, cuando nos obsesiona nos deja presos de ella. ¿Está? Dejar de imaginar, hay que experimentar lo real, dicen. Bueno, esto obviamente es muy gestáltico también. Lo real significa empezar sintiendo primero lo más inmediato, que es sentir hasta el propio cuerpo, sentir la propia psiquis, poder identificar las propias emociones. Y esto siguiendo con lo que hablábamos los otros días de la inteligencia emocional. Identificar las emociones, que lo empiezan planteando los gestálticos y después lo toma Daniel Goleman, identificar las emociones, ponerles nombre, implica que yo le conozca las características a cada una de esas emociones y lógicamente sepa cómo manejarme con esas emociones. Y una vez que las conozco en mí mismo, también después las puedo conocer en el otro. Primero las tengo que conocer en mí mismo, preocuparme por mí en mi presente. Y después, gracias a eso, las puedo conocer en el otro, proyectándolas. ¿Está? Conociendo esas emociones, también puedo conocer los gravísimos errores que puedo cometer cuando soy preso de ellas. Ejemplo, hay gente que muy habitualmente actúa en base al enojo y, por qué no decirlo, en base a la ira, en base al enojo extremo. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, más de una vez, en esos casos, esas personas terminan teniendo dificultades severas con respecto a lo que es su entorno. Entonces, lógicamente, lo que se hace con esas personas es hacer que identifiquen todo lo que le va pasando previamente a su ataque de ira para que al menos pueda cauterizarse o hasta escapar de esa situación para no meter la pata. Es decir, salir a caminar en lugar de terminar agrediendo con la palabra o terminar haciendo un daño que ya después ese daño hecho en el otro trae inconvenientes serios. Los gestálticos también plantean que hay que abandonar los pensamientos innecesarios, más bien sentir y observar. Esto suena fácil, no lo es, porque nosotros, los que tenemos muchas ocupaciones, los que estructuramos nuestra vida a partir de tener muchas ocupaciones y demás, es bastante difícil que no se vuelvan intrusivas, es decir, que no se metan como intrusas ideas que no tienen que ver con este aquí y ahora que estoy viviendo. Y entonces perdemos de vista lo que nos está pasando en ese momento y no podemos observar y sentir porque estamos en otra. Entonces, focalizar es importantísimo para la Gestalt. Expresar antes de manipular, que explicar, que justificar o que juzgar. Todas conductas que tienden a hacernos perder el tiempo. Manipular, explicar, justificar o juzgar. Más que nada, todas esas manipulaciones y todo eso tiene que ver, y esto lo agrego,
con lo que es el manejo del propio ego. Más de una vez lo hacemos justamente para protegernos, entre comillas, defendernos, como decíamos en la clase pasada, y como no asumirnos como tales. ¿Por qué? No sea cosa que se enteren los otros de cómo soy o qué estoy tratando de ocultar y demás. Por eso manipulo, explico, justifico, juzgo. ¿Está? Tener derecho y ser perfectamente capaz de sentir todas las emociones, sostenerlas o dejarlas ir. Eso, identificarlas, sostener inclusive las negativas, identificarlas como tales. Son parte mía. Es más, son parte necesaria. Son parte necesaria. El enojo, yo no, la verdad, si alguien aspira a ser un monje tibetano que no se enoje nunca, bárbaro, lo envidio. Pero vivimos en una cultura en la que no estamos rodeados de monjes tibetanos ni estamos en el Tíbet, precisamente, sino que más de una vez estamos en una jungla con intercambios de emociones a veces muy conflictivos. Y bueno, entonces, saber identificar todas las emociones que tenemos, las positivas y las negativas, y hacernos cargo de ellas. Responsabilizarse por las acciones, obviamente, a partir de los sentimientos y los pensamientos. Y bueno, aceptarse como uno es. Ese es el parámetro esencial de lo que las terapias de la Gestalt hoy por hoy trabajan. ¿Va quedando claro más o menos la Gestalt? ¿Se escucha, no? ¿Están por allí? Sí. Bien. Perfecto. Sí, 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 se escucha Bien, bárbaro. bien, bien. Bueno. Vamos al psicoanálisis. Otra teoría, ya aquí sí hablamos de una teoría de primera generación. Ustedes habrán escuchado hablar de este señor Sigmund Freud, alguno por ahí más profundamente, otro menos profundamente. Freud era un neurólogo de origen judío que vivía en Viena, ¿está? Y en determinado momento, luego de hacer un espectacular tratado de neurología, que aún hoy sigue siendo, digamos, avalado por la neurología moderna, porque hizo un estudio de lo que es el funcionamiento neuronal por demás de interesante. Pero, ¿qué pasó? En determinado momento, Freud se encontró en lo que eran sus trabajos de campo, es decir, sus trabajos prácticos, se encontró con lo que era la pandemia de ese momento de lo emocional. La pandemia de finales del siglo XIX era la histeria. Hoy, patología que hoy por hoy hay que buscarla, pero como una aguja en un pajar, porque hay muy pocos cuadros de aquellas histerias del siglo XIX, lo cual habla claramente del gran componente cultural que tienen las patologías emocionales, las patologías mentales. Porque hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la pandemia de los trastornos de ansiedad, que son bastante diferentes a aquella histeria que había en aquel entonces. Bueno, ¿qué pasó? Freud empezó a encontrarse más que nada con pacientes que tenían parálisis, que tenían mutismos, es decir, no podían hablar, no podían caminar, no sentían partes del cuerpo, hacían crisis emocionales incomprensibles. Bueno, con esas personas se fue encontrando una tras otra y dijo, bueno, vamos a escucharlas primero. Y entonces empezó así, empezó a escucharlas. Después que intentó utilizar un recurso que él con algunos compañeros científicos de él, de neurología, estaban experimentando, que era la hipnosis. Y entonces dijo, bueno, a ver qué pasa si hipnotizamos a estas personas. Hablo de sus pacientes, estas personas que padecían de histeria. ¿Está? En ese momento, y no se me enojen las mujeres, en ese momento se consideraba la histeria como una patología femenina. Aclaro que nada más falso. Si ustedes me dicen, hoy por hoy, ¿en dónde veo más histerias? Y veo, si se quiere, más histeria en personas que nacieron con nombre masculino, ¿está? Y que sea cual sea
la identidad de género que tengan y todo lo demás, pero si hablamos de cuadros más parecidos a aquellas histerias freudianas, hoy por hoy la cosa ha variado mucho. Tanto es así que se identificó con la femineidad en aquel momento, a la histeria, que seguimos usando una palabra que es peyorativa, porque histeria proviene de hister, e hister significa útero. Entonces se la catalogaba como una enfermedad femenina, 100%, y más que nada vinculada a la insatisfacción femenina y la insatisfacción sexual femenina, ¿está? Cosa que, digamos, Freud era, si se quiere, un partícipe más de todo esto. Porque, bueno, también hay que saber admitir que las personas estuvieron incluidas en determinadas culturas. Bueno, después de escuchar las personas con histeria, decidió hacer hipnosis. A partir de hacer hipnosis, ¿con qué se encontró? Gran sorpresa. Bajo hipnosis, muchas de estas personas relataban episodios, hechos, ideas que en la vida despierta, es decir, cuando tuvieron la entrevista con Freud, cuando tuvieron la entrevista consciente, no recordaban. Y bajo hipnosis recordaban esos hechos que cuando salían de hipnosis y por allí Freud trataba de llevarlos para ese supuesto recuerdo, no podían decir nada. Ejemplo, una de las pacientes tenía un padrino que era el que le había bancado, si se quiere, el estudio universitario, cosa que en ese momento, hablo de finales del siglo XIX, era bastante difícil que una mujer estudiara en la facultad. Bueno, era, si se quiere, casi como el reemplazo de su padre, este padrino. Está un señor soltero, amigo de su papá, pero con mejor capacidad económica, entonces medio como que le había permitido a esta chica hasta tener su estudio universitario y demás. Pero bajo hipnosis, ¿qué relata esta chica? Que este señor la abusaba. La abusaba sexualmente. Bueno, sin entrar en detalles, saliendo de lo que era la hipnosis, adentrándose en lo que era nuevamente la figura de ese padrino, el discurso de la paciente era exactamente el mismo que el anterior, es decir, es casi o más que un papá, es la persona, mi referencia en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Freud ahí ¿con qué se encontró? Hay otra instancia en el sujeto que evidentemente hace de depósito, hace de, digamos, de traba o de lugar donde poner cuestiones reprimidas. Y entonces allí surge el concepto de inconsciente. El inconsciente sería justamente esa sede de conflictos reprimidos que no pueden salir a la conciencia. ¿Por qué no pueden salir a la conciencia y se reprimen? Y bueno, porque generan conflictividad. Entonces, como una especie de autolimpieza, el psiquismo lo que hace es reprimirlas allá. ¿Esta represión es gratuita? No, la represión no es gratuita porque pues, lo que está reprimido hace una vuelta permanente y puede surgir de muchas maneras. De esta chica que yo les hablaba, por ejemplo, padecía de una histeria grave. Y sin quererlo, Freud había llegado bajo hipnosis a lo que podía ser el núcleo traumático de esa histeria. Obviamente después que descubrió Freud que la hipnosis tenía muchísimas falencias y que lo que mejor sentaba, lo que mejor producía el hecho de la liberación de las emociones y demás era la libre asociación a partir de hablar, a partir de dejar hablar al paciente e interpretarlo por el lado más de los lapsus, es decir, las equivocaciones al hablar, los sueños, los actos fallidos y demás, todas cosas que fue descubriendo a partir de lo que fue su investigación en psicoanálisis. La libre asociación, entonces, es un ejemplo clarísimo de lo que es conversación. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho psicoanálisis, pero los que lo han hecho se habrán dado cuenta que con el terapeuta va habiendo una conversación no pautada, no planificada.
por más que vos planifiques, yo hoy voy a llevar esto a sesión, después lo que termina dándose en sesión es una libre asociación de ideas que justamente a lo que te lleva es, si lo trabajaste bien, a lo que te lleva es a poder hacer consciente lo inconsciente y a partir de hacer consciente lo inconsciente, poder superar ese núcleo conflictivo que uno está teniendo. ¿Cómo se llama esa conversación? Transferencia. ¿Por qué la traigo acá desde lo psicológico como modelo conversacional? Porque la libre asociación, el hecho de conversar con el otro, el hecho de estar con el otro, hace que yo logre una especie de de sana unión, de sana comunión con respecto a esa otra persona. Y eso me permite a mí sentir con esa persona. Obviamente que el terapeuta, el psicoanalista en este caso, tiene que tener determinados recursos como para no quedarse pegado, pero en lo que es la vida cotidiana, gracias a la conversación, gracias a la transferencia, gracias a escuchar y a darle tiempo a esa persona para escuchar y sencillamente hacer silencio y poder escucharlo y hacer una escucha activa, eso le permite a la otra persona volcar en mí muchas más cosas que en un diálogo de preguntas y respuestas tipo cuestionario. Por eso seguimos versando sobre la conversación, dando vueltas sobre la conversación, que al fin y al cabo la transferencia psicoanalítica trata sobre eso. ¿De qué trató también el psicoanálisis? Algunos recursos que nos sirven para escuchar. Y estos mecanismos se llaman mecanismos de defensa. ¿Está? Los mecanismos de defensa son esencialmente del yo. Freud en determinado momento estableció dos teorías del psiquismo. La primera teoría era la del inconsciente, preconsciente, consciente, y la segunda teoría fue la del ello, yo y superyo. Bueno, en esa segunda teoría habla de mecanismos de defensa que nosotros tenemos, y esto lo voy vinculando a todas esas cuestiones que bien planteaba la investigadora en la clase pasada, en el corto que vimos, a todos esos recursos que hacen que nos defendamos, que no nos mostremos tal como somos, que no afrontemos nuestros propios conflictos y nuestra propia vulnerabilidad. Y, lógicamente, entender estos mecanismos también me sirven para escuchar mejor al otro. Y entonces vamos a ver algunos de ellos. Hay muchos más que esto, pero algunos de ellos son los que les voy a contar ahora. Tenemos la racionalización. En este caso, la racionalización es justamente defenderse del conflicto a partir de involucrarlo en un contexto puramente intelectual, racional. Buscar razones intelectuales. ¿Está? Y a partir de esas razones, ¿por qué no decirlo más de una vez hasta terminar autoengañándonos o calmándonos con lo racional? Ejemplo, bueno, tengo, no sé, primero estoy con mi teléfono celular aquí, se me cae, se me rompe, y bueno, una racionalización positiva va a ser yo, si fuese un gran dependiente del celular y lo necesito como una herramienta y demás, en ese momento, para atenuar la angustia, que digo, bueno, esto me va a servir al menos para durante todo el día estar sin celular y estar más tranquilo. Es decir, el hecho de la racionalización, encontrar un argumento racional para calmar lo que es el conflicto. La regresión como mecanismo de defensa es volver a una etapa ya superada. Campeones somos los argentinos con esto, con respecto a lo que es la melancolía. El tango es melancolía, es volver para atrás, qué lindo aquel pasado, qué bueno aquel pasado, todo lo pasado es mejor. Por lo tanto, regreso a ese pasado de una manera melancólica, romántica y todo lo demás, ¿para qué? Y bueno, para evitar el presente. En lugar de trabajar este presente que tengo aquí y ahora, vuelvo a ese pasado, fantaseo con todo aquello lindo que había, que no está, o sea, no lo vamos a negativizar, pero tenemos una gran tendencia melancólica, tanguera, no sé si hay amantes del tango por acá,
pero esa cuestión de mirar para el pasado y que la chica que te dejó y que pobrecito de mí, pobrecita la vieja y vaya a hacer cuantas cuestiones. Bueno, regresión, volver atrás. También en muchas personas significa hasta algo rayando lo patológico, es decir, volver a una etapa ya superada de la vida porque en la actualidad no está nada bien. Entonces, por ejemplo, en plena adultez se vuelve adolescente, ¿está? Y piensa y actúa como adolescente. Sentirse adolescente es hasta interesantísimo como energía, pero volverse terco, gruñón, que contradice a todo el mundo, que va de la alegría a la tristeza en un solo abrir y cerrar de ojos, ahí te la regalo la adolescencia. Bueno, muchos adultos, ante conflictos de su etapa, vuelven a ser adolescentes en uno de los tantos síndromes que tenemos tipificados hoy por hoy, que es el llamado síndrome de Peter Pan, por ejemplo. La negación, como tal, es la expresión del yo de borrar de la conciencia lo que es la situación conflictiva. Entonces, es casi como de manera mágica, lo que es conflictivo, esa persona pierde conciencia y noción del conflicto. Entonces, en lugar de trabajarlo, lo que hace es escaparse a partir de un automático olvido, a lo que le llamamos regresión. Esa es la negación. La proyección, esta es muy utilizada diariamente y es muy interesante verla, porque más de una vez todos recibimos la proyección de otro. Proyectar es poner en el otro cosas propias desde lo psíquico. ¿Está? Poner en el otro cosas propias desde lo psíquico. Lo hacemos desde chiquitos. Por ejemplo, yo ahora ya no trabajo más con chicos en lo que es el consultorio, pero cuando era recién recibido y me formé para trabajar con chicos y demás, en la caja de juegos no tienen que faltar los muñecos. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué imagen espectacular tenés con los muñecos en la caja de juegos en el consultorio psicológico para trabajar con chicos? En que el muñeco pasa a ser el chico. Entonces, el chico habla por el muñeco, proyecta en él lo que le pasa. Y es una herramienta, vuelvo a decirle, muy interesante, que a partir de esa proyección, el chico no te lo va a decir directamente, ese chico de 7, 8, 9 años. No te lo va a decir directamente a vos, pero lo hace hablar al muñeco, lo hace hablar como si fuera él. También lo hacemos en la adultez. Proyectamos en el otro lo que nos pasa a nosotros y es bueno también poder interpretarlo. Más de una vez ustedes se encontrarán teniendo una conversación con alguien y ese alguien les está diciendo, por ejemplo, yo sé que vos estás pensando tal cosa. Y él no tiene por qué saberlo. Él está seguro que vos estás pensando tal cosa, que por ejemplo, que vos estás pensando que eso que te está contando es reprobable, por ejemplo, y vos todavía no le dijiste nada. Eso es proyección. Bueno, hay cierta tendencia en nuestras conversaciones a lo que es proyectar en el otro. La sublimación, ¿qué sería? Canalizar nuestras emociones que pueden ir por un terreno que nos pueden resultar negativo, canalizarlas para otro lado. Entonces, por ejemplo, me vengo con un problema del trabajo, que me angustia, y hasta que me violenta, y para no perder mi trabajo, no reacciono en mi trabajo, pero es como tapar una olla de presión. No reacciono en mi trabajo, pero llego y maltrato a mi familia. Entonces, a eso le llamamos sublimación, al hecho de canalizar, que esta es una sublimación negativa, obviamente, canalizar una emoción o sentimiento de un lado hacia el otro para no tener dificultades, cuando en realidad lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar en toda esta diplomatura es el hacernos cargo. Me pasa esto, bárbaro, tengo este problema en el trabajo, bueno, el trabajo tendrá que tener los canales de comunicación para que yo pueda hablar eso allí y no que tenga que estar pendiente de un hilo de que si hablo me quedo sin trabajo. ¿Está? Eso es lo que diferencia, entre otras cosas, a una nueva estructura
laboral de las antiguas estructuras laborales más ceñidas con lo que es lo verticalista, lo militarista y las instrucciones verticales y no el flujo de ideas para tomar resoluciones. Y por último, de los mecanismos de defensa que les seleccioné aquí, está la fantasía, que ya lo hablamos anteriormente desde lo que es la Gestalt, con la fantasía como ese estar en otro lado en lugar de aceptar este presente. Lógicamente, para hacer arte viene muy bien la fantasía, para crear cosas nuevas viene muy bien, pero vivir en la fantasía trae sus inconvenientes y, lógicamente, no es otra cosa que un recurso defensivo que cuando es demasiado utilizado durante mucho tiempo, habla de una evasión que hasta en los cuadros más extremos pueden ser fenómenos psicóticos. ¿Está? Bien. ¿Se van a entender? Pueden interrumpirme todo lo que quieran, por favor, no quiero aburrirlos, ¿se van entendiendo los mecanismos de defensa? ¿Quiénes de ustedes son psicólogos? Hoy me falta la psicóloga, creo, ¿no? No, estoy acá. Ah, Mercedes, ahí estaba. Sí. Bien, bueno. Bien, vamos adentrándonos entonces en lo que son los mecanismos de defensa del yo, como para escucharlos. Obviamente, después pueden repasar todo esto que les paso y, por qué no decirlo, verlo en lo que es la vida cotidiana. Estas cuestiones de proyección, estas cuestiones, yo sé que estás pensando, o lo que uno proyecta en el otro, son interesantes para pensar nuestra vida cotidiana. Inclusive, si después quieren que adentremos, porque no los quiero llenar de material bibliográfico, pero quien se quiera adentrar más en lo que es el estudio de alguna de estas cuestiones puntuales, por favor me lo dice y compartimos bibliografía. ¿Está? Bien. Vamos al otro terreno, porque así como existió Freud, hubo post-freudianos muy famosos, algunos de ellos, y entre esos post-freudianos que hicieron relectura de Freud, nos encontramos con un francés llamado Jacques Lacan. ¿Está? Pero no nos vamos a centrar tanto en su cuestión psicoanalítica, esencialmente, sino en su perspectiva lingüística. ¿Por qué? Porque esta perspectiva nos va a abrir el juego para lo que es nuestro discurso, nuestra escucha, nuestra palabra, nuestra capacidad de preguntar. Jacques Lacan, entonces, como les dije, es un post-freudiano, ¿está? Y entre muchas otras cosas, porque él vinculó o hizo una interdisciplina entre el psicoanálisis y la matemática, creando matemas, es decir, tratando de ponerle a esta disciplina que para la lectura científica de la época era un tanto caótica. O sea, el psicoanálisis era bastante caótico porque eran conceptos tras conceptos, sí, medianamente vinculados, pero caóticos porque no tenían una línea exacta. Entonces, Lacan trató de meter en, si se quiere, cierta epistemología más exacta, la matemática, además generando, por ejemplo, los matemas de las patologías y demás. Pero algo interesante que también que involucró, al menos interesante a mi gusto, ¿no? Esto estoy hablando de relecturas a mi gusto, algo que generó una perspectiva más que interesante fue la relectura de Saussure. Saussure, saben que fue un lingüista que habló de conceptos tales como el significado y el significante. El significante sería la materialidad que es perceptiva, mejor dicho, es percibida, y esa materialidad yo le doy un significado. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir. El significante sería, entonces, el arbolito, el árbol, ¿está? Y el significado, lo que yo me hago de idea del árbol, ¿está? La palabra árbol, significante, en este caso la audición, con el simple hecho yo de escuchar la palabra árbol, tac, hago la imagen de árbol. Y entonces,
según la perspectiva de Saussure, al significante le corresponde un significado. Pero acá es donde Lacan cala más hondo. ¿Qué dice? Que justamente el estudio de cómo encadenamos significantes y cómo le atribuimos significados hace que gracias a eso podamos llegar a verdades, en este caso a verdades del inconsciente. Porque el inconsciente, tanto según Freud como según Lacan, está estructurado como un lenguaje. Es un lenguaje. Las palabras, los conceptos, las ideas están en nosotros encadenadas de una manera tal que son cadenas de significantes desde lo que es el discurso lacaniano. Y desde esto, los significantes eran palabras, debido al concepto de Lacan, hablo de la visión Saussure, para lo que es Lacan, no solo las palabras, sino también los objetos, las relaciones, los síntomas pueden ser vistos como significantes. El hecho de que yo esté teniendo tal síntoma patológico, tal cuestión, es interpretada como un significante. ¿Está? Nunca me voy a olvidar de muchísimos casos que he visto en mi vida, pero algunos de ellos donde una persona, cuando se había decidido a confesar algo que era realmente inconfesable, porque iba a traer un problema familiar serio, pero no aguantaba más, lo tenía que decir, esa persona hizo un mutismo, o sea, se quedó muda. Así como antes les decía que hoy por hoy los fenómenos histéricos no son tan frecuentes como en finales del siglo XIX con Freud, bueno, en ese caso, sin rotular como histeria, allí me encontré profesionalmente con esa situación. Bueno, allí ¿qué hubo? Bueno, justamente el significante era la no palabra, era que no se podía hablar porque, enlazando con lo que estábamos hablando antes, inclusive desde la Gestalt, con esos feedback negativos u homeostasis, no se podía hablar porque era una familia muy tradicional, muy conservadora y no iba a poder hablar de esta cosa este paciente. Entonces, sus mecanismos defensivos, ¿qué hicieron? Significante, voy a hablar de esto, no hablas. Represión. El significante de la palabra, en ese caso, fue mochado, el discursivo, por la conducta. En este caso, el síntoma. No puedo hablar. Y no podía hablar. Podía escribir y no podía hablar. Y habla una persona adulta. Obviamente, no fue algo que duró mucho, este síntoma, porque en realidad lo pudo trabajar muy bien en terapia. Y después pudo hablar sobre lo que pensaba que iba a traer grandes problemas en la familia y trajo grandes problemas en la familia, pero es necesario transitarlos. No voy a dar muchos más detalles por cuestiones lógicas. Esencialmente traigo la cuestión de significante, significado y más de una vez el significante como síntoma. Creo que se abría algún micrófono por allí. Para decir algo, estoy a disposición. No. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Que en realidad invierte la posición Lacan. Y entonces el significante, árbol, puede tener distintos significantes. Y eso es lo que permite, por ejemplo, entre muchas otras cosas, la doble lectura de algunas palabras, el hecho de qué significa para vos tal o cual cosa. Y esto también en nuestras conversaciones cotidianas, en esto de poder entender al otro, de conocer al otro, también es importante porque en esto cala la importancia de la pregunta y de la repregunta. Yo puedo entender muy, muy bien desde mi lado qué es el árbol para vos, pero si no te hago la repregunta, en una de esas me quedo más con mi árbol que con el tuyo. ¿A qué voy con esto? El significante, está bien, es esa palabra, por ejemplo, árbol, que como dijimos también puede ser algo visual, el significante. Pues es una percepción comunicacional. ¿Está? ¿Qué pasa? Yo percibo eso, bárbaro. Le atribuyo un significado, pero mi significado, y recuerden lo que hablábamos anteriormente de proyección, mi significado puede ser muy distinto al tuyo. Las cosas no las vemos como son, sino como somos.
Voy haciendo un interjuego de todas las teorías que estuvimos hablando. Entonces, ese significado yo tengo que darme lugar a someterlo a duda. Algo que yo en una de esas estoy sobreinterpretando y permanentemente hago sobreinterpretaciones sobre lo que la gente me dice, más que nada si estoy apurado y si no me tomo el tiempo de escuchar adecuadamente, de observar adecuadamente, más de una vez me puedo quedar a mitad de camino. Entonces, escuchar ese significante implica hacer la repregunta, hacer el parafraseo. Vos me dijiste tal cosa, y en una de esas ni siquiera preguntar. Vos me dijiste árbol, y darle lugar a que el otro pueda hablar del árbol, y en una de esas allí te va a decir, sí, mi árbol es frutal, seco o tiene muchas hojas. Pero solo en base a darme el tiempo para la escucha y para la repregunta, no dar por sobreentendido lo que el otro no dijo. El otro dijo, solo dijo mi árbol. Y si dijo mi árbol, es su árbol. Bueno, yo tengo que ver cuál es su árbol, no quedarme con el mío. Esto me hace acordar a la gente que interpreta sueños y hace interpretaciones personales del sueño y hace una especie de tabla de equivalencia. Soñaste con tal cosa, significa tal otra. Para vos como interpretante del sueño, pero en una de esas para el que lo soñó, no. En una de esas el que soñó que volaba, supongamos. O soñó con un perro, supongamos. Soñó con un perro. A vos te encantan los perros y decís, qué lindo, qué significante de ternura y todo lo demás, y resulta que el que está escuchando que soñó con el perro le tiene fobia a los perros. Entonces, su significante perro es diferente que el tuyo. Bueno, lo mismo nos pasa permanentemente en las conversaciones cotidianas. Permanentemente. Hay mucha gente que habla, pero poca gente que escucha. ¿Por qué? Estamos en una cultura de muchas pantallas abiertas al mismo tiempo, de estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo, de apuro tras apuro. Hablábamos antes de la epidemia de la ansiedad, ¿no? De el apuro tras el apuro tras el apuro, y no tener ese tiempo para escuchar a ese otro. Y ni hablar cuando inclusive esa escucha tiene que ver con nuestro trabajo. Cuando nuestro trabajo tendría que ser el escuchar al otro, el escucharlo como tal, el escuchar a ver qué árbol, y perdónenme la metáfora, qué árbol es el que trae ese otro a la conversación que está teniendo conmigo, y no sobreinterpretar. Entonces, si algo, lo que rescato de Lacan para traerles a ustedes, es que justamente a un significante se le pueden atribuir variedad de significados. Inclusive esos significados pueden ser una cadena asociativa en vos mismo, según la etapa que estás viviendo, según las experiencias que tuviste, según el momento, según el lugar, según la persona con la que estés. Todo eso puede traer distintos significados a tu significante. Y esencialmente traerlo esto a lo que es la conversación. Por eso también rescato de lo que es la cuestión freudiana, lacaniana y demás, el hecho de darle lugar a la atención flotante. ¿Qué sería la atención flotante? Justamente es la que da lugar a la conversación. Dar lugar a la conversación es, por ejemplo, no tenerle miedo al silencio. El silencio nos angustia. Y más de una vez, el otro, cuando está hablando, necesita de nuestro silencio para seguir hablando. Y por la angustia que nos genera ese silencio, por ahí esos 5 o 10 segundos de silencio, y mi ansiedad me lleva para adelante y tengo que pasarlo por arriba y decir, y entonces en esos 10 segundos te pones a pensar, los digo porque estoy proyectando acá, te pones a pensar, y bueno, ¿qué preguntas le puedo hacer para guiarlo mejor? No, déjalo que piense, hace silencio, a ver qué surge. Y ese silencio mismo puede estar hablando. Y ese mismo silencio puede estar hablando. Después interpretarlo, si fue una resistencia, si le está dando lugar a algo emocional, a algún recuerdo, si está pensando tal o cual cosa. Eso también es parte de la conversación. Y justamente es parte de la atención flotante, que también
a palabras de Rey, sería el escuchar con ese tercer oído. Lo que escuchamos no se escucha solamente con el oído, se escucha con toda nuestra estructura emocional, no solamente racional, nuestra estructura emocional, racional, darme lugar para estar cerca de ese otro, darme lugar para estar cerca de ese otro, para conversar, dar vueltas con ese otro. Esa es la atención flotante, muy necesaria en lo que son nuestras disciplinas humanísticas. Y en síntesis, para escuchar debe haber una suspensión tan completa como sea posible de todo lo que habitualmente focaliza la atención. Nuestros prejuicios, importantísimo verlos y tenerlos estudiados. Y si uno no los tiene bien trabajados, recomiendo terapia. Recomiendo terapia cuando uno no tiene bien trabajados los prejuicios, porque los vemos como elementos habitualmente atentatorios contra lo que es una verdadera conversación con el otro. Hay un sinnúmero de videos dando vuelta de cómo, por ejemplo, hay gente que no escucha a alguien por cómo está vestido, o por la raza que es, los otros días, o por de quién se trata, y no darnos lugar justamente a eso, al prejuicio. Los otros días veía un video que tal vez alguno de ustedes lo ha visto, ya tiene algún tiempito. Me gusta ver cortos en YouTube muy habitualmente. Y en uno de ellos, bueno, había una pareja con una nena de unos 10, 12 años, que estaban esperando el turno al médico. Y en el mismo pasillo, en un sillón lindero, había un señor evidentemente pobre, con otra cuestión racial que ellos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y medio que lo miraban de reojo porque estuviera cerca, ¿no? Entonces, bueno, cuando entra la familia, el médico les dice, bueno, espérenme un minutito que les tengo que presentar a alguien. Y lo hace entrar al señor que no era otro que el que le había donado médula a la nena para su cirugía. Ahí podemos ver cómo en ese corto, que se los cuento más cortito de lo que sería proyectárselos, cómo permanentemente nuestros prejuicios van haciendo que la dirección de nuestras conversaciones no fluya como debería, no fluya hacia lo que es el verdadero conocimiento hacia la otra persona y por sobre todas las cosas hacia el verdadero conocimiento de mí mismo. Prejuicios, inclinaciones personales, inclusive hasta los más fundados teóricamente, y de eso después hablaremos, como más de una vez en las cuestiones teóricas, y ni hablar de los psicólogos, en las cuestiones teóricas, más de una vez encontramos esa armadura que tenemos que aprender a sacarnos de encima. Bien, hasta aquí vamos a hacer, si quieren, un minutito. Si les parece, vamos a hacer un break de un ratito. ¿De cuánto suelen hacerlo habitualmente el break? De 10 minutos más o menos. Perfecto. 10, 15 minutitos hacemos de break y vamos a la segunda parte de la clase de hoy. Así le damos con todo después. Entonces, 15 minutos, 20 minutos, 10 y 35, estamos conectándonos de nuevo. ¿Está? Van y se toman el café de media mañana y después le damos de corrido hasta el final. ¿Está? Detengo la grabación y después empezamos a grabar de nuevo.